En el vídeo de hoy os hablo de cómo guardar y cuidar vuestras figuras. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre los diferentes tipos de figura. Por ejemplo, no es lo mismo guardar una pop, que ya vienen en su caja, por norma general, con una ventanita transparente mediante la cual podéis ver la figura que hay dentro, que son por ejemplo totalmente diferentes a las Black Series, de las que están sacando últimamente Star Wars en 6 pulgadas, que vienen con una ventanita también, o antiguamente venían con ella, pero ahora vienen con una caja totalmente cerrada, a través de la cual pues no se puede ver la figura. Si pretendéis dejarlas dentro de su propia caja, pues ya están bastante protegidas. Por norma general, pues para ponerlas así encima de alguna estantería o similar, pues ya están protegidas dentro de su caja, ya sea de plástico, de metacrilato o la caja que venga trayendo. Pero si ya no hablamos de otro tipo de figuras, como pueden ser figuras de resina, figuras articuladas y este tipo de cosillas, pues hay gente a la que le gusta sacarlas de la caja. Yo personalmente, pues por norma general, procuro sacarlas de la caja. Hay gente que tira las cajas, yo de momento pues las estoy acumulando. Tengo un trastero en el cual voy metiendo todas las cajas vacías y procuro sacar todas las piezas que tengan dentro, ya sean esculpidos extra, accesorios, manos extra y todo este tipo de cosas, pues las guardo aparte en cajas tipo Tupperware. Estas tipo de herramientas que vienen así con diferentes apartados, y cada una pues la voy guardando, manos en un lado, cabezas en otro, esculpidos, accesorios, armas extra, pistolas extra y este tipo de cosas, pues las guardo en ese tipo de cajitas. Y a la hora de exponerlas, pues varía totalmente de unas figuras a otras. Por ejemplo, si tenéis estatuas, por norma general, en escalas demasiado grandes, pues las estatuas va a ser muy complicado meterlas en una vitrina, a no ser que le hagáis vitrinas a medida. Por ejemplo, en escalas 1.4, en escalas 1.3, a veces las de Tolf, que suelen ser las más usadas, pues se nos quedan un poquito pequeñas. Con lo cual ya nos vamos, mucha gente se va a las Billy de Ikea, con un fondo de 50 centímetros, les pone puertas de cristal o incluso las dejan al aire, siempre y cuando les pases un plumero. En estos casos ya sea un plumero de polvo o sea una brocha de desmaquillar, que es algo bastante típico en el coleccionismo, utilizar estas brochitas, las de desmaquillar, porque son muy suaves y quitan muy bien los restos de polvo, los restos de suciedad o los restos sin dañar en absoluto la figura. En estos casos, si las tenéis así al aire, pues son muy útiles. También hay una especie de mini aspiradores que también son muy útiles en estos casos. Ahora mismo no me acuerdo muy bien el tipo de aspirador o el nombre de la marca, pero que por ejemplo en figuras articuladas pues se nos complica muchísimo a la hora de aspirar, porque se nos pueden llevar pequeñas piececitas, ya sean botones de la ropa, ya sea pues a lo mejor las pistolas o a lo mejor alguna medallita que lleve encima la figura. Ese tipo de figuras pues para aspirarlas es muy complicado, con lo cual las articuladas, al tener ropa por encima, nos es mucho más aconsejable guardarlas en vitrina cerrada a poder ser, porque si no el polvo pues al final se acaba posando encima de la ropa, se acaban posando por lo típico, pelitos o polvo, suciedad, lo que queráis, como queráis llamarlo, se posan encima de la ropa y al final se hace bastante más complicado limpiarlas, porque con un plumero la ropa pues tiende a quedarse a veces incluso con el propio pelito del plumero. Eso ya pues depende de cómo queréis colocar vuestras figuras, depende de cómo las queréis exponer. Pues yo personalmente os aconsejo vitrinas cerradas casi siempre. Como bien os he dicho, cada material requiere cuidados diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo las figuras de resina, que son bastante más resistentes, a la hora de pasar ese plumero pues va a ser mucho más sencillo a la hora de limpiar el polvo, aunque estén a la intemperie, no me refiero a la intemperie fuera de casa, sino a la intemperie encima de estanterías o sin estar totalmente protegidas. Que por ejemplo vuestras figuras, a lo mejor articuladas o incluso algunas estatuas que tienen silicona, que en ese caso pues ya vais a tener que tener un poquito más de cuidado a la hora de aplicar diferentes productos. Por ejemplo, yo no aconsejo aplicar ningún tipo de producto, ya sea Pronto, sean productos de limpieza, para cristales, para todo esto, para las figuras, porque si no hay figuras a las que se les puede deteriorar la pintura. Por ejemplo, en el caso de figuras con polipiel se les deteriora la polipiel, o en el caso de figuras de silicona, las típicas tipo Fizen, los cuerpos articulados y estas cosas, muchos productos pueden deteriorar también esa silicona o incluso dejarla ligeramente pegajosa. Para estos casos pues yo siempre aconsejo las típicas bolsitas de bolitas de estas de humedad que suelen venir con las figuras. Si las podéis colocar un poquito ocultas dentro de la propia vitrina, pues ya os quita un poquito de problema a la hora, por ejemplo, de la humedad. Y también hay muchísimos coleccionistas que en caso de vivir en determinados climas, por ejemplo con mucha humedad, pues ponen desinfectador, ya sea desinfectadores de estos grandotes así tipo pingüino, que los ponen para toda la habitación cada cierto tiempo para poder quitar la humedad de sus vitrinas, o incluso hay gente que ya es otro nivel, compra unos pequeños desinfectadores que hay para las vitrinas que controlan la humedad, controlan la temperatura e incluso pues tienen a veces incluso una pantallita para poder medir temperatura, humedad, porcentaje de humedad y todo ese tipo de cosas, y para poder controlarla lo más posible. Eso ya pues ya es nivel pro dentro del coleccionismo. Evidentemente pues no todo el mundo se puede permitir ese tipo de cuidados para sus figuras. También hay una gran vertiente de coleccionistas que dicen, si no te puedes pagar una figura, tampoco te vas a poder permitir pagar una vitrina en condiciones. Por ejemplo, para todos los principiantes, pues las de Tolf son una vitrina bastante recomendada, o lo eran, vaya. Ahora es una vitrina que está descontinuada en Ikea,
han dejado de fabricarla y ahora fabrican unas un poquito más pequeñas y más estrechas. Eran estupendas para coleccionismo, por ejemplo, lo que suelo coleccionar yo últimamente más en escala 1:6, pues nos permitían colocar 3-4 figuras en un ligeramente holgadas. Ya si metes más, pues pareces un autobús. Pero bueno, eso es algo que os comentaré en el siguiente vídeo de cómo posicionar vuestras vitrinas. Eso ya es algo que dejo para el próximo vídeo. Evidentemente no es lo mismo una vitrina a medida, que no todo el mundo se le puede permitir, que una vitrina, pues eso, las que vienen ya premontadas, que a lo mejor tenéis que modificarlas ligeramente. Por ejemplo, las de Tolf, que es de la que os estoy hablando en este momento, pues mucha gente le pone burletes para que le entre el menos polvo posible, ya que no son perfectas, tienen resquicios, tienen pequeños agujeritos por los cuales se les cuele polvo. El top, lo perfecto sería tenerlas en una habitación totalmente cerrada, sin acceso de tabaco, que es, ojo, por cierto, el humo del tabaco, que es bastante nocivo para las figuras, os amarillea todas las figuras, os amarillea la ropa que puedan tener, así que, ojo, cuidado. La luz solar es otro factor determinante a la hora de colocar vuestras figuras. Tened mucho cuidado de que no les dé la luz solar directa, o procura poner stores o algo que las proteja, persianas o algún tipo de barrera similar, porque si no, la luz solar también os acaba comiendo la pintura de las figuras y aparte también se acaban deteriorando, pues por ejemplo, en el caso de los Hot Toys o otras figuras articuladas, la ropa pues también os la acaba comiendo un poco. Podéis verlo claramente pues en un sitio en el que os dé la luz solar. Si os fijáis en el suelo, va a tener un tono de color totalmente diferente el suelo al que le dé la luz solar directa con respecto al suelo al que no os dé la luz solar directa. Eso lo notaréis en casa, pues si os haces eso en el suelo, imaginaros lo que pues os puede hacer en vuestras propias figuras. Simplemente deciros eso, que procuréis protegerlas de la luz solar, es bastante importante. Procurar protegerlas también de humos de tabaco y humos, bueno, de cocina, de grasa, de aceites, de todo eso, pues es evidentemente también un factor determinante a la hora de proteger vuestras figuras. No es lo mismo colocarla en el salón que colocarla, por ejemplo, en la cocina, que os puede acabar oliendo a fritanga o cualquier cosa que cocinéis. Eso ya, pues, si no os habéis dado cuenta, cabe de cajón a la hora de colocar vuestras figuras. Un factor también a tener en cuenta son las corrientes, que aunque no os pueden afectar tanto a las figuras, a lo mejor os afectan, si son vitrinas totalmente de cristal, en los cambios bruscos de temperatura, ya sea subidas de temperatura bruscas o bajadas de temperatura bruscas. Ojo con esto, porque ya no es el primer caso que se ve de alguna vitrina que revienta por culpa de la presión, por culpa de un cambio brusco de temperatura o similares. Esto también, aunque a mucha gente se le pasa, es una cuestión a tener muy en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo, cómo posicionar y complementar vuestras figuras.